Hablemos Lifers. ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en un nuevo episodio de Hablemos Life. En este episodio va a estar padre, fíjense. Va a ser un tema muy bueno que nos va a hacer reflexionar y pensar en muchas cosas. Bueno, a ver, mi amor, danos un adelantito. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de versos bíblicos tomados fuera de contexto. Para no tomar un pretexto. Ándale. Fuera de contexto. Y es luego un se hace pretexto. un relajo. Pero bueno, quédate con nosotros que esto va a estar en contexto y sin pretexto. Hablemos Live Podcast. Un podcast donde hablamos verdad. Hablamos vida. Con honestidad que nos conecta. Hablemos Live. El mejor podcast del mundo mundial. Bueno, y estamos aquí ya de regreso y no se diga más. Vámonos así directo. De frente, dicen en Perú, directo, sin pena, sin prejuicios, sin miedo. Así es. Pues fíjate que he estado aprendiendo mucho que la teología nunca ha sido mi fuerte. Okay. No es que fui a la escuela a aprender teología. Cuando yo empecé la escuela, yo quería ser abogada. Entonces, tomé clases diferentes, pero sí, como fui a una universidad cristiana, ahí sí requieren que tomes algunas clases de Biblia, etcétera. Entonces las tomé y todo, las necesarias para agarrar mi certificación como pastor, etcétera. Órale. Pero hay personas que pues tienen ya su certificado de teología o conocen más cosas, etcétera, claro, ¿no? Pero fíjate que en toda esa jornada siento que hasta ahora recién estoy aprendiendo cosas que es un poco vergonzoso decir, pero han sido de gran beneficio para mi vida aprender la palabra de Dios en un nuevo contexto. Órale. O sea, en el contexto que está. De hecho, estoy tratando de leer la Biblia todos los días, tratando de leer la Biblia en un año con algunas amigas. Es nuestra meta. Algunas a veces lo hacemos, a veces no, se nos hace difícil. Pero lo que estamos aprendiendo es que pues toda la Biblia es, como dice el Bible Recap Project, que es un súper famoso, que es algo que todos los libros apuntan a Jesús, Claro. Y hay excelente. yo creo que a veces hay, como le llaman, biblical illiteracy. ¿Cómo se dice eso en español? Ahora sí ahora sí me agarraste con esa palabra. Ajá, y es como cuando no tenemos... ándale, vamos a preguntar al ChatGPT. Porque no sé cómo decir eso. Está muy grande esa palabra para mí. Está muy... A ver, biblical... Muy pesada. Ahí nuestros amigos ya la saben, seguro. Ahí en el chat nos van a escribir. ¿Significa esto? Gracias. Siempre nos ayuda. Nos ayuda bastante. Y un shout out a todos nuestros amigos que nos escuchan, porque siempre nos están dando buen feedback y son bien positivos. Muchas gracias por escuchar esto. Sí, de verdad, muchas gracias a muchos que algunos nos escriben en mensaje privado, algunos cuando me los encuentro por ahí o nos ven, de verdad que nos animan, nos bendicen sus comentarios. Sí. El escuchar y nos ayuda a continuar siendo así honestos, transparentes y traer cosas, historias que pasan en la vida diaria y que son buenas, ¿no? Que nos animan a todos a decir, órale, no estoy solo. Sí, y gracias porque pues a veces yo veo los videos, estamos con ojera, yo estoy con ojera, estamos bien cansados. Con niños chiquitos. Olvídense. Responsabilidades. Lindos, pero se pelean a veces. Se dicen de cosas. O están tirando. Papi, o te pegan por accidente también. O ni por accidente. Hoy mi niña me dio un cachetadón que para qué les cuento. Sí. Hasta estrellitas vi, pero... Es una de esas cosas. Es bonito, pero tiene sus cosas. Y hemos tenido unos días un poco difíciles, ¿eh? Sí, de verdad Estamos que sí. lidiando con algunas situaciones personales y... Sí, cierto. Y a veces tenemos como que, sigamos corriendo esta vida. Pero mira, ya encontré y se escucha bien feo en español. ¿En serio? Sí, dice analfabeto bíblico. En alfabeto bíblico, sí, o sea, ¿ya? Qué feo, se escucha bien feo en español, no sé por qué, pero básicamente es que lo que yo he escuchado es que estamos viviendo en un mundo de
analfabetismo bíblico, porque las personas, ahorita mi teólogo está en el TikTok, ¿verdad? O cualquier cosa, pues así dice esta persona, así dice, hay tanto conocimiento que tanta información. Tanta información, y que en tanta información hay mala información también. Entonces, muy cierto. Mira, te presento, por ejemplo, con un ejemplo, ¿ok? Veamos el ejemplo de David y Goliat. Yo creo que ya te dije esto. Sorry, creo que ibas a decir, te presento como me señalaste con un analfabeto de la Biblia. Y dije, oh, gracias por lo que me toca. Dije, oh, gracias. Sentí que ibas a decir eso. Dije, órale, aquí vamos a empezar bien el podcast. Te presento a Exhibit A, no, qué hablando feo. del ejemplo perfecto. Gracias, mi amor. Qué feo, babe, no. Bien, ya ni sé qué estaba hablando. No, te presento a una de las historias o cosas que yo creo, amigos, que sí como que las sacamos de contexto, porque siempre vemos en los héroes de la Biblia como que son imágenes de nosotros mismos, cuando realmente no lo son. Está tratando de la Biblia de contar una historia en el contexto de toda la salvación de la humanidad, de Dios, ¿verdad? Entonces, esta historia es la de David y Goliat. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de David y Goliat? Yo creo que todos, desde chiquitos, de que wow, Goliat era grandote, pero qué valiente David, que le dio con la piedra, y luego las piedras que estaba escogiendo eran los 5 ministerios del apostolado. No sé si has escuchado eso. Sí. Y yo quiero ser un David. Y yo quiero ser un David. Yo soy David. Yo voy a vencer a ese gigante. Y luego la parte que no te cuentan en la escuelita bíblica, cuando David le corta la cabeza a Goliat, que es bien feo. Y le corta la cabeza y luego hasta le hace así. O sea, es una historia bien sangrienta también, pero pues estaba yo en una reunión de pastores y estábamos hablando de esta historia de David y Goliat, y también con esa idea de que hay ese problema que no conocemos bien la Biblia. O el contexto. Y cuántas veces uno ha dicho, como dices, yo soy David, yo Señor, yo voy a ser David, yo voy a vencer a Goliat. Que me trae de los cabellos. Y alguien en esa mesa que estábamos con pastores dijo, es que chistoso que pensamos que somos David. Realmente Jesús, David es como que está mostrando el carácter de Jesús. Jesús es David. Yo soy Goliat. No, fíjate. Es peor. No, peor, ni siquiera Goliat. Somos los israelitas que se están escondiendo soy detrás. La piedra, ¿no? O sea, soy la piedra. Soy las piedras. No, o sea, wow. Literalmente somos las personas que no queremos enfrentar las cosas difíciles. Somos los que evadimos cosas porque somos humanos. Claro. Y necesitamos a Dios para vencer a nuestro Goliat. Nosotros no lo podemos hacer. O sea, hasta el Goliat más grande, que es el pecado y la muerte y todo eso, todo lo que nos separó de Dios, Jesús vino, fue nuestro David, fue el que tumbó al gigante Goliat, al gigante. Bueno, me pareció muy interesante ese ángulo porque nunca lo había visto de esa manera. Y bueno, tengo algunas ideas así, entonces, no ideas, ejemplos así. Entonces, vamos a ver algunas cosas que hemos dicho, amigos, y yo he sido parte de, mientras ministro a las personas, pero y no esto y esto, y luego nada que ver, o sea... Dios te va a usar como un trapo. No, qué feo. Ok, aquí va uno. A ver. Una de las, creo que versos más famosos que nos conocemos, y es Jeremías 29:11. Y esto es Dios y dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos para paz y no de mal, para darnos un futuro, ¿verdad? Llenos de esperanza. Bueno, ¿qué es lo primero que pensamos que significa ese verso? Pues que Dios sabe los planes que tiene para mí, ¿no? O sea, planes buenos, planes llenos de esperanza, prosperidad, estar bien económicamente, estar bien espiritualmente, estar bien en todas las áreas. No, si estás soltero ahí, esa esposa que Dios tiene para mí, ¿no? Que se baña, que se arregla y todo el show, ¿no? Entonces, básicamente, siempre pensamos que Dios nos está hablando a nosotros, como que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. O sea, entonces literalmente ya estamos diciendo, todos los planes que Dios tiene para mí son de bien. Pero luego viene la pregunta, ¿pero por qué me está yendo mal? ¿O por qué me fue mal? ¿O por qué sufrí esto? ¿Por qué sufrí lo otro? O sea,
¿cómo traemos un verso así a nuestra realidad? ¿Qué pasó con los planes de vida? ¿Qué onda? Se me está yendo de la patada. La muchacha no se baña. Estamos cansados. El sueño me trae mal. Pero si vemos el contexto de este párrafo, es Dios les está hablando a los cautivos judíos, ¿verdad? Que literalmente el título es Carta de Jeremías a los cautivos, porque estamos hablando del exilio de Babilonia y cuando pues todo lo que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, ahora están esclavos. Y entonces aquí Dios les está diciendo, yo sé, o sea, este verso tiene mayor significado de lo que nosotros le damos. O sea, cuando sabemos el contexto, es más rico de lo que pensamos. Tiene mayor aplicación de lo que pensamos. O sea, no se refiere a mí, a mis cositas que me dan aquí y allá. O sea, imagínate, Dios escoge al pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel viene Jesús. Y a través de Jesús viene la salvación de toda la humanidad. Nuestra seguridad en el cielo con Dios. Nuestra victoria sobre la muerte y el pecado por Jesús. Porque Él sabe los planes que tenía para nosotros. Aún con el pueblo estando ahí cautivos, Dios ya estaba pensando en Jesús. Dios ya estaba pensando en la cruz. Dios ya estaba pensando en nosotros que íbamos a recibir planes de bien. Porque ahora tenemos salvación, vida eterna. Entonces, eso es uno de los versos que yo creo que tomamos muy a la ligera y dices, no, Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios me va a bendecir, me va a prosperar. Es like esa prosperidad y esa bendición de la que Dios está hablando de aquí no es algo personal, así como algo nada más que a mí me va a beneficiar o avance o éxito personal. Dios está hablando de algo mucho más eterno. Más allá de esto terrenal, de esta vida. Ya. So ahí va uno, amigos. Sí, tengo como 5. So vamos a ver 5 y acabamos el podcast así. Y vámonos. Vinimos y nos fuimos. Y tiramos el mic. Ok, aquí va otra. Esta está en... Vamos a ver. Esta está difícil. Es que algunas están como que... Ok. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos dicho ese verso? Todos. ¿Cuántos hemos ministrado con ese verso? Todos. Todo lo puedes en ¿Cuántos Cristo hemos ido a alguien y le decimos que está sufriendo, ¿verdad? Que está pasando por algo y le decimos... Ánimo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y luego va a su casa y no lo puede hacer, ¿verdad? O va y lo intenta. Se le hace muy difícil. Y se le hace difícil. Y me gustó mucho cómo lo puso una autora que encontré. Decía, este verso no se trata de nuestro potencial, sino sobre nuestro contentamiento. Porque está hablando de que porque literalmente lo que está diciendo Pablo a los filipenses es que le está hablando del sufrimiento. O sea, el todo lo puedo en Cristo se está refiriendo de que lo puedo hacer contento en Cristo. Porque Él me fortalece. O sea, puedo pasar por mis debilidades, puedo sufrir mis etapas difíciles con contentamiento, porque Cristo me va a fortalecer. Fíjate qué diferencia de interpretación, o sea, viendo el contexto a que está hablando. O sea, como tú dices, lo podemos disfrutar y lo podemos aplicar más ricamente, porque entonces... Hasta veo que especialmente en este versículo nos puede quitar un poquito de frustración. Porque como dices, no vengo a mi situación y escuché o alguien me animó, me dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O voy con la chica, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a decirle si se me hace con la muchacha. Me voy a lanzar y voy a pegar mi chicle ahí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y pues, ¿cuál? No se me hizo, ¿no? La muchacha está como que, ay, Señor, ayúdame, ¿no? Y tienes mucha razón. Y estoy frustrado cuando, o sea, no va por ahí. O sea, habla más de perseverancia, de esperar, de estar alegre, de estar confiado mientras que algo pasa, mientras que llega esa persona que Dios tiene para mí, mientras esa dificultad que se me está presentando, que está bien fuerte, que estoy en el camino, estoy teniendo esa alegría, ese contentamiento, sabiendo que Jesús está conmigo, que Él me lleva de la mano y que Él sabe lo que es mejor para mí.
Wow. Y yo puedo estar hasta frustrado. Ay, pero no puedo. Pero no tengo pero es esto, que me pero cuesta. No. Y fíjate, la manera en que lo enfrentamos es, ay, no puedo. Ya estamos con un pensamiento a veces ya de derrota. Like, no puedo, esto no es, está bien difícil mi situación. En vez de decir, ay, gracias Señor, aquí estoy, tú estás conmigo, sé que tú vas a hacer algo va a pasar y estar, o sea, actuar en fe, estoy por tenerlo un poquito tal vez ahí medio torcido, ¿no? De hecho, unos versos antes, Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Porque Pablo pues pasó por escasez, Pablo pues naufragó, Pablo le pegaron, Pablo no le fue, pero de le la fue patada, de la patada, de la pura queca. Pero él está diciendo todo lo puedo en Cristo, pero no estaba diciendo voy a vivir sin sufrimiento, ¿verdad? Voy a vivir sin estas cosas. Pero está hablando con esa perspectiva de I'm gonna get through this, ¿no? Voy a atravesar esto. A pesar de. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos pensar. En vez de decir ligeramente, ¿no? Like, oh, no, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. It's like... Y cuando no lo puedes, ¿qué onda? Buenísimo, ¿eh? Esto está buenísimo. Aquí va otra. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otro muy famoso que usamos. Porque, o sea, la palabra, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Pensamos que todas las cosas malas que tenemos nos van a llevar a un tipo de éxito de nuevo, a un tipo de éxito personal. Como que está bien, todo esto pasó, pero ahora voy a tener un aumento, voy a tener esto. Y eso es lo frustrante con estos versos bíblicos si no los tomamos en el contexto en el que están escritos, porque aquí está hablando, ha tenido Pablo versos hablando de cómo ser como Cristo. Él lleva versos y versos y eso era, o sea, cómo morir muertos al pecado, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Que hay un pecado que mora dentro de nosotros. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, todas esas cosas es ahí que es tan claro que Pablo dice, amigos, van a sufrir. El proceso del discipulado es difícil. Querer ser como Cristo les va a costar. No es fácil. Pero sabemos que si tú amas a Dios, o sea, Dios va a ayudarte a que tú puedas convertirte como Cristo. O sea, el good no quiere decir que te van a pasar cosas buenas. El good quiere decir que aunque te pasen malas, vas a ser más como Cristo. Porque estás agarrado de Cristo. Porque estás agarrado de Cristo, lo malo que vas a pasar, Dios te va a dar la fuerza para poder overcome it, you know? Que de verdad que en todo eso, o sea, qué cambio de perspectiva. Es demasiado el beneficio cuando lo ves así, porque te digo, pensándolo de la otra manera, puede ser muy frustrante, desafiante y te desanima. Porque a veces las cosas no pasan como nosotros creemos. O sea, la vida es difícil. La vida nos llueve a veces, nos graniza y ya nos granizó, nos vuelve a caer, nos vuelve a llover y luego ya estamos ahí parados con la lluvia y ¡pum! Un pájaro pasa y ¡pum! No lo voy a decir, pero nos cae algo aquí, ¡pum! Caca. ¿No? Exactamente. Nos cae la popa ahí del pájaro todavía o la nariz y es como que ahora, ¿qué más? Y uno está bostezando. Y uno está bostezando todavía para acabarla y ya estamos siendo muy gráficos, ¿no? O sea, porque así es la vida. O sea, a veces nos da y uno puede venir a estos versículos y decir, pues, ¿qué onda? Sí. Entonces, y los planes de bien y o sea, ¿qué onda con todo esto? Pero como tú dices, o sea, realmente, o sea, es ahí donde estoy así ya, todo mojado, todo bañado y con esto en la boca, es decir, gracias Señor. Y tener ese contentamiento y tener esa convicción que mi tiempo y mi dificultad se queda aquí, pero que hay algo más allá de esta vida, ¿no? Y que eso es lo bueno, esos son los planes de bien, y no, esa es la esperanza. Y también, interesante. ¿Tú crees que tal vez a veces cuando decimos todas las cosas nos ayudan para bien, pensamos que a veces nuestras consecuencias de nuestro pecado, o sea, yo creo que lo podemos llevar también a usarlo como una justificación? Porque no, pero ya igual Dios lo va a hacer todo para bien. O sea, llevarlo hacia ese otro extremo, como decir, no, pues si Dios
Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Aunque me porte mal, aunque tome malas decisiones, igual Dios todo lo va a hacer para bien. Muy cierto. Y entonces uno para de vivir para Cristo, de vivir a la imagen de Cristo. Ahora, es muy importante, y quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de gracia versus obras. Claro. Y dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tampoco estamos diciendo aquí que tienes que hacer esto y esto y esto para seguir a Cristo. O sea, Cristo ya lo hizo. Eso es lo más radical que he estado aprendiendo últimamente. Cuando viene a mi salvación. Cristo ya lo hizo. Yo no tengo que comprobar que soy salva. O sea, Cristo hizo the heavy lifting, como se dice. Cristo hizo la carga pesada. Ya levantó todo lo pesado. Él hizo lo difícil. Ahora nada más... Ay, gracias. De nada. Ahora nos toca a vivir para Él. Y que eso que viene de una relación con Dios, ¿verdad? No por obras, como decíamos, pero eso es muy importante porque yo creo que por mucho tiempo yo viví así, yo viví pensando, todo lo puedo en Cristo me fortalece, todo obra para bien, y cuando no veía prosperidad, no veía que las cosas iban a mi manera. A lo que para ti era prosperidad, sí, a lo que tú era para que las cosas fueran para bien. Y al final te puede desanimar, te puede quitar de la jugada, o sea, te puede sacar del camino de Dios, porque dices, pues ya no creo en Dios. O sea, puedes llegar a ese punto de decir, ya no creo en Dios. Y todo fue porque nunca conocimos al Dios de verdad. Porque la palabra habla de un Dios de una manera clara y concisa, precisa. En toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos apunta a Jesús, nuestra salvación. Pero si no lo vemos en el contexto, si nada más decimos, no, yo nada más voy a escuchar el mensaje de esta persona y ya con eso tengo la Biblia, no te va a ir bien porque necesitamos estudiarla. ¿Y sabes qué? Fíjate que a mí me pasó, yo cuando tenía como mis 18 años, 19 años, pasé por algo así, por esto. Pasé un tiempo de dificultad donde cuestioné esto por lo mismo. Es y los planes que Dios tiene de bien para mí y un futuro lleno de esperanza y en mi tiempo de juventud y soltería, igual sirviendo a Dios, iba a la iglesia, era músico y así, iba a campamentos de jóvenes y ustedes nombren, ¿no? Todo lo que uno hace cuando está bien activamente, y de repente empiezo a cuestionar esto, pero pues, ¿qué? O sea, no miraba esto cumplirse. O sea, como que empezó a entrar esa frustración, eso de que mis pensamientos, lo que yo creía en ese momento que era bueno, como desde tener un buen carro o esa novia, que mis amiguitos andaban con novia y yo pues naranja, ¿no? Dice mi suegra, naca, la pirinaca. O sea, y cositas así que onda. Sí. Y me llegó un desánimo tan fuerte que dije, bye iglesia. Dejaste de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia. Le dijiste a tus padres, yo le dije a mi papá, hoy, este domingo no voy a la iglesia y saben contar, no cuenten conmigo y quién sabe cuándo regrese. Esto se acabó, esto no es para mí, todo esto es una falsedad, esto que de la Biblia, que Jesús y que buenos planes y que amor. Dije, a la goma. Yo no quiero saber nada de eso. Ahora, eso vino después de una gran disappointment, una situación que tuviste también. Claro, tuve una situación donde te digo, me hizo cuestionar todo esto. O sea, si Dios tiene planes de bien y en las personas donde puedo ver los planes de bien, me dan la espalda y me dejan creyentes, ¿no? O sea, porque uno... claro. Por eso digo que esto me deja... Es muy bueno porque si ahí yo hubiera tal vez sabido esto o alguien me haya guiado en esto, tal vez hubiera dicho, es aquí donde esto realmente se aviva, se prende, se enciende y decir, es donde realmente uno puede decir, pero hay más allá de todo esto. Hay más allá de todo esto. Sí. Entonces, les digo, es muy importante poder comprender esto y aplicarlo. Porque me hubiera gustado. O sea, gracias a Dios que tuve a mi papá y tuve algunos líderes que estuvieron ahí. Y Dios siempre que vino a mi rescate, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿no? Yeah. Cuando entra la palabra de Dios, ahí está y estaba en mi corazón, bien arraigada.
Entonces, en medio de mi yo... Eso también es otro verso que puede salir de contexto. A ver, échale, porque a lo mejor lo tenía fuera de contexto, pero me ayudó. Si me ayudó, no estaba tan fuera de contexto. No, pero ahora me imagino, ¿no? Porque dice la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Uh-huh. Y penetra también. Pero digamos a personas que tal vez han escuchado y igual se salen del camino de Dios. Muy cierto. Y entonces esas personas dicen, pero ¿qué pasó con la palabra de Dios? Se supone que no tiene que volver vacía. Ándale. ¿Será que la Biblia tal vez... El contexto, ¿cuál es el contexto de ese verso? ¿Cuál es el contexto de ese verso? Porque... ¿En dónde Porque está ese este verso? otro que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante... y más cortante que toda espada de 2 filos. Uh-huh. ¿Verdad? Ya. Yeah. Isaías. ¿Es Isaías? Uh-huh. Sí, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino... Enfatiza que cuando Dios habla, uh-huh, su palabra cumple su propósito. Uh-huh. Ya. Yeah. Pero ves cómo podemos también sacarla de contexto y pensar que nada más es... O sea, porque te digo, luego la gente sí dice, pero si no vuelve al vacío, ¿por qué mis hijos, mi hijo o mi hija? Porque mi hijo está en el mundo, uh-huh, o porque mi hijo está haciendo un desastre, ¿verdad? Mira, aquí dice, por ejemplo, muy cierto. ChatGPT dice que usualmente no es entendida porque cuando uno piensa que garantiza éxito personal, que nada más decir lo que algo en fe se va a pasar, name it and claim it, como dilo y se va a hacer, como que la palabra no vuelve vacía, o sobre aplicarla a todos los esfuerzos del ministerio o a todo tipo de prédica, que automáticamente tiene que dar fruto, uh-huh, sin importar el corazón del speaker o la teología o el contexto, o asumir resultados inmediatos o visibles. Pero Isaías 55 está llamando al arrepentimiento a las personas para celebrar la misericordia de Dios y su soberanía. Entonces, en ese mismo capítulo, Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. O habla que su palabra cumple lo que Él decide en su tiempo. Entonces, más, o sea, sí se puede decir de esa manera, claro, pero, o sea, es más aún. O sea, está hablando de que la palabra de Dios, o sea, su palabra, en el principio fue Dios y el verbo era Dios. Y, o sea, la palabra de Dios, Dios habló y existió. Dios habló, ya no sé hablar. Dios habló y creó las cosas, todos los seres vivientes. Dios habla y tiene poder. Entonces, es... I like the song. Entonces, básicamente, en eso estamos. En eso estamos. Y lo acabas de decir. Porque luego puede uno caer en esas cosas como que, pero ¿por qué no me funciona a mí? ¿Por qué no me funciona a mí? ¿Por qué? Y es algo que uno tiene que estudiar, la palabra de Dios. Tiene que ¿cómo se dice? Escudriñar. Te leí el pensamiento. Yes, thank you. Wow, esa palabra está muy grande. Escudriñar. ¿Qué significa eso? Escudriñar es estudiar profundamente, no nada más así de pasadita y como lo que a veces hacemos. Y por eso estamos como estamos, incluyéndome a mí. Mira, yo hablando de tanta cosa. Pero me hiciste pensar, porque yo también he dicho eso muchas veces. Y hasta lo puedo decir en una oración, ¿no? Con todos antes de empezar un mensaje o antes del servicio. Bien natural, recuerden, bien porque normal, la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Bien comercializado. Ya, pero es like, wait a minute. El significado es aún mayor, ¿no? Porque al final luego hasta Jesús habla de los diferentes tipos de corazón, de los diferentes terrenos o tierra, ¿no? Que algunos son tierra fértil, a veces la palabra cae en piedras, a veces la palabra cae en thorns, o a veces cae along the path, en el camino. Entonces, dependiendo en dónde cae, va a haber fruto o no va a haber fruto. Y va a devolver vacía o no vacía, o no va a... Y ¿sabes qué? Sí es cierto. Porque muchas veces nuestro corazón está... o sea, podemos escuchar la palabra y todo, pero nuestro corazón está literalmente lejos y no queremos. Y o sea, simplemente... O sea, no hay de dónde se pueda agarrar porque
como que estamos escuchando, pero estamos así como que no oigo, soy de palo. Y fíjate que esto tal vez es un mensaje o un podcast más allá de solo versos fuera de contexto, porque yo he visto a mucha gente sufrir porque quieren ver un resultado y no lo pueden ver. Y están quoting, así como yo lo he hecho, están diciendo promesas de la Biblia de esa manera. Y dicen, ¿y dónde está? ¿Y por qué no lo veo? Y sufren las personas así. Sufren porque no podemos entender bien el plan mayor de Dios. Porque tal vez si piensas, ¿no? Que vamos a ponerlo así bien trágico. Como que un matrimonio ya está mal, agarrado de un hilito, así ya por ya está así, y ya digamos una persona decide el divorcio, decide separarse. Y imagínate, yo tengo planes de bien, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pedid y se os dará. Buscar y haréis. Tocar y se abrirá. Yo ya oré, yo ya busqué, yo ya toqué, yo ya pedí. ¿Dónde estás, ¿Dónde están los planes? ¿Qué está pasando? Y es saber de dónde vienen estos versos y cómo estos pueden fortalecer nuestra fe y no sabotajear, y no usarlos como algo de que, ves, Dios, tú decías esto, pero no lo estás cumpliendo. No lo estás cumpliendo. Porque hasta estaba buscando también el pedir y se os dará, pero el contexto de todo ese verso está hablando de vivir en la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo vivir en la voluntad de Dios y todavía tener una mala noticia de algo, pero el punto es buscar a Dios. El punto es seguir pidiendo, seguir estando con Dios, estar con Él. Pero si no entendemos esa relación, nos puede llevar muy lejos. Sí, literalmente. Como decía al principio, nos desanima, nos trae, es muy desafiante porque lo estamos agarrando. O sea, a veces desafortunadamente somos muy egoístas. O sea, lo queremos ver nada más hacia el beneficio, personal, hacia mi situación, hacia lo que estoy viviendo, a mi conveniencia, porque así somos. O sea, muchas veces estamos viviendo la vida loca y acá y todo me pasa algo malo y ay, Señor, a ver. Aquí que me quieres hablar, háblame. ¿No? Y ya, sí, dice que los planes que tienes para mí se me va a hacer. Se me va a hacer con esa chava. Se me va a hacer con ese trabajo que me va a estar pagando. Se va a hacer con esa casa. Esa casa. Ay, que acabo de poner la oferta en esa casa. Se me va a hacer porque los planes que tú tienes aquí son... Y lo queremos usar a veces muy mágicamente, muy egoístamente, sin saber... Más allá de, como tú dices, es buscar a Dios, es depender de Dios, es de decir, si se hace o no se hace, tú eres mi Dios y yo te amo y yo sigo contigo. Fíjate que hubo un tiempo en donde yo creo que lo vimos, no sé si ahora es cierto porque no conozco a muchos hijos de pastores de hoy en día, pero en nuestro tiempo, creciendo, hijos de pastores que se alejaban más de Dios, ¿verdad? En vez de buscar a Dios. Y obvio tal vez tenía que ver con dinámicas de familia, claro, con el burnout y todo lo del ministerio que puede ser tan overwhelming, tan abrumador. Abrumador. Pero también siento que había una falta de doctrina de decir realmente quién es Dios y qué es lo que Dios dice en su palabra. Yo me acuerdo de cantar la canción Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la cantamos con mi hermano una vez. Fíjate qué mal contexto teníamos, pero pues es nuestra inocencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. O sea, le inventamos ustedes una canción. Órale. A ver, cántala. ¿Cómo iba? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así decía, que ¿sí? Dice Filipenses 4:13. Eso, en cumbia y todo acá, estaba bailando. Y me acuerdo que mi hermana y yo estábamos saltando en la cama y mis papás nos habían dicho que no saltemos en la cama. ¿Cómo cuántos años tenían? 6, 7 años. Oh, estaban bien chavitas. Estábamos chiquitas. Bien morritas. Pero en eso se rompió la cama. Y estábamos como que, y ahora nos va a caer. ¿Y si pudieron todo en Cristo que los fortalece? No, inmediatamente mi hermana y yo nos viramos y dijimos, vamos a arreglar la cama. Y empezamos a cantar esa canción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dice Filipenses 4:13. Y empezamos a arreglar. Al final, pues dice, creo que nada más como que se cayó un poquito de su, se abrió, algo así. De las patitas o de algo. Sí, que fue fácil
regresar a su lugar. Pero aún en nuestra niñez, pues estamos pensando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usando ese contexto, ¿verdad? Y está bien, porque uno cuando es niño no va a entender las cosas mayores y cosas así, pero si uno crece y se queda ahí en esa mentalidad, like, okay, híjole, la regué, hablé mal, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a estar bien, voy a arreglarlo, ¿verdad? O choqué el carro, pero todo lo pongo en Cristo que me fortalece, así que la aseguranza va a pagar seguro. O sea, todo lo ponemos a nuestra propia cosa y a nuestra conveniencia, como te decía. Como decía, si la Biblia es más que eso. La Biblia está diciéndonos una historia de amor de Jesús para nosotros. O sea, Él nos está diciendo, yo te amo, yo estoy contigo en tu dolor. Yo quiero que estés cerca a mí. Quiero que seas a mi imagen, porque eso te va a ir bien, porque vas a tener paz en tu corazón. Que confíes en mí. Va a ser difícil, va a haber gigantes, pero yo los voy a, botar, take them down. But anyway. Claro, y yo los voy a botar, y muchas veces vemos que esos voy a derrumbar esos gigantes, los vemos a nuestra manera. Una vez más, o sea, vemos que el derrumbar esos gigantes es a nuestra manera, a nuestra conveniencia, cuando Dios sabe cómo se ve eso y cómo es eso. Realmente nosotros simplemente tenemos que confiar. Y mientras confiamos y estamos en la situación difícil, tener contentamiento, o sea, sabiendo que estamos protegidos, aunque no se ve que es eso. Y podemos decir que tenemos luchas, tenemos cosas y decir que esos son nuestros gigantes, etcétera, y es válido también. Pero Dios ya venció el gigante más gigante de todos, que fue el diablo. Venció nuestro pecado, venció nuestro dolor, venció todos nuestros traumas en la cruz. Y porque Él venció, nosotros podemos confiar. Y venció. Cristo venció. Hoy ando muy cantarín, ya cantando para todo. Pero sí, amigos, es algo para poder pensarlo. Tal vez es tiempo de... Y hay algo que que agarró mala fama, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? Deconstruction. Deconstruir. Desconstruir. Deconstruir. No. O sea, lo opuesto a construir. Bueno, destruir. No es destruir. Deconstruct es como poner una pieza de un puzzle. Como desbaratar. Lo que estaba hecho lo desbaratas. Sí, y claro que algunos lo usan para pues hasta perder su fe y para irse al ateísmo y ya decir, o sea, y nada más, y empiezan a ya ver la Biblia de una manera secular, o sea, nada más, no, pues así hay muchas Biblias y hay muchos dioses, etcétera, pero a lo que voy es que a veces es bueno realmente preguntar ¿por qué creo en esto? O sea, ¿cuáles son los versos que yo he usado como solo para mí cuando tienen un contexto mucho mayor, mucho más rico que el que yo pensaba, ¿verdad? Y tener eso presente. Por ejemplo, como les decíamos, Jeremías 29:11. Hemos leído ese capítulo de cuando Dios está hablando a los cautivos y no les está diciendo para comenzar, la razón que los judíos estaban en esas fue porque desobedecieron a Dios bien gacho. Hasta empezaron a hacer... Machín. O sea, hasta empezaron a seguir a dioses que sacrificaban niños. O sea, era súper feo. O sea, hicieron cosas que Dios les había dicho una y otra vez no hagan. Y ahora están pues cautivos. Entonces uno ve también la paciencia de Dios, el amor de Dios, su misericordia, pero también su juicio, que Dios es justo. Y uno aprende mucho, de verdad. Sí. No, creo que esto ha sido muy, muy bueno y nos anima a eso, a depender de Dios y solamente de Él y no ponerle el yo, que a veces, como decía antes, somos muy prontos, muy fáciles a buscar luego la conveniencia. Ahora, de igual manera, no podemos irnos al extremo y decir que Dios no le importa mi dolor, no le importa mis gigantes o que sea. O sea, Dios es personal. O sea, Dios va a ir a esos lugares difíciles. Dios va a ir a esa relación difícil. Dios va a ir a ese lugar oscuro contigo. O sea, Dios va a ir con nosotros. Dios está con nosotros. Pero saber y conocer que Dios es un Dios tan increíble, tan lleno de amor y misericordia, tan fuerte,
tenemos esperanza. Tenemos esperanza en el Señor. Es como mencioné, no me acuerdo si en uno de los capítulos anteriores mencionaba que muchas veces tenemos este concepto de Dios muy, muy interesante. A veces tenemos diferentes tipos de conceptos como que con los que estamos atorados, ¿no? Que el Dios que está tratando conmigo, el Dios que me quiere cambiar, el Dios que me está probando. Y es como que, sí, Dios sabe lo que está haciendo, Dios me está puliendo, Dios me está transformando. Sí, o sea, muchas veces sí Dios trabaja de muchas maneras y hace eso en nosotros, pero se nos olvida a veces que Dios nos ama. O sea, nada más lo vemos como un Dios que está ahí machateándome, dándome, y como que soy una persona bien, soy la peor escoria de la vida y lo menos que está haciendo es amándome. Nada, me está haciendo mejor cuando Dios está, a Dios nos ama. Claro. Dios nos ama. Y entonces ya cuando lo ves ahí, trae una paz y una confianza, saber que tienes a un papá delante de ti que está enfrente de ti, o sea, un papá que está, esa dificultad que estás pasando y todo lo que estás viviendo, que ahí tienes a alguien en el cual, eso, o sea, a mí eso me da confianza de decir, tengo un papá que me ama, que va enfrente de mí, ¿qué no voy a confiar? O sea, él me tiene, he's got me. Entonces cambia la perspectiva, cambia la jugada, y como tú decías, mi amor, no es de irse tan místico, tan raro, tan profundo, simplemente es bueno comprender los contextos porque nos ayudan a tener esa confianza, ¿no? Y ser y vivir mejor, confiados que, como decía, Dios va enfrente de nosotros siempre, porque al final del día, en todos lados por donde le busquemos, Dios es Dios, Dios nos ama y ahí está con nosotros y murió en la cruz por nosotros, por amor. O sea, en todo es que lo tenemos a Él, tenemos al Espíritu Santo que ahí está siempre. Entonces, qué bonito es. Esos son planes de bien. Y de un futuro. Eso ahí es un plan de bien, y que yo que puedo pararme y decir, voy a darle esta vida aunque me esté tirando de izquierda a derecha, pero mira, aquí tengo a papá que me está amando y que está conmigo y que me va a dar la fuerza, y por qué no sonreír, aunque me esté cayendo, como le decía, el granizado y todo eso, hermoso. Y obvio, tampoco el otro extremo es, ya no le pidas a Dios, te va a ir mal, qué sé yo. No. Porque como decías, Dios es un Dios amoroso, y Dios es como una relación, los que somos papás, una relación entre padres. Cuando nuestro hijo viene y nos pide un candy o nos pide uno los ama, you're gonna be, of course. Y hasta Jesús lo dice, no vas a venir, si un padre no te va a dar si le pides pan, no te va a dar piedra. Claro. Mucho más nuestro Padre que está en el cielo. O sea, Dios sí quiere, pero eso va a la relación, no solamente que voy a ir a Dios cada vez que necesito algo porque Él me lo va a dar, pero nada más porque voy a Él porque le quiero decir mis necesidades, y Él viene y es de acuerdo a su voluntad, Él cumple sus he fulfills our needs, right? He fills our needs. Pero llena nuestras necesidades. Cumple nuestras necesidades. Así que es verlo con cabeza abierta. Con una mente abierta. Una mente abierta. Y también no muy aquí ni muy allá. O sea, tiene que ser un balance. Un balance. Porque nos podemos seguir también, como decía, muy profundo, muy místicamente, muy legalistas, muy por aquí, por allá, donde se pierde la simplicidad del Evangelio. El Evangelio es 100%. O sea, es simple. No, a veces nos lo complicamos sencillo. Tanto, y en esa complicación y en eso ser tan intelectuales, y yo sé, eso también no nos ayuda. Esto te lleva allá a veces completamente olvidarte de Dios y de su amor, y decir, no, pero es que de acuerdo a la tierra y el sabor y lo que tenía, es ¿y eso qué onda? O sea, ¿qué más da? Y cuando yo fui en las tierras santas, o sea, espérate. Sí, o sea, con calma es aquí. Otro lado, tranquilos. Tranquilos. Ahora si quieres ser un profesor de teología y que estás ahí enseñando en una universidad, y eso es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero ya, amigos, no saquemos los versos fuera de contexto. Para formar un pretexto. Otra vez. Ándale. Eso lo escuché de un cantante, de un reggaetonero que siempre decía eso. ¿Oh, sí? Sí. Ay, amigos. Pero nos gusta poder hablar con ustedes.
Hablemos Lifers. Esperamos que esto les pueda haber ayudado, que nos dé también como un deseo de querer aprender más de la Biblia, estudiarla, escudriñar la palabra y saber que toda es la historia desde Génesis, los profetas, todo Nuevo Testamento nos lleva a Jesús, nuestro Salvador. Jesús, su amor, su perdón, su redención y todo lo que ha hecho por nosotros. Así que hablemos Lifers. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les pueda servir lo mejor que haya tenido este tema. Y al final del día, recuerden, Jesús los ama. Jesús los ama mucho y está con ustedes ahí. Tal vez en ese tiempo difícil que estás viviendo, o tal vez no difícil, tal vez estás ahorita que dices, compa, cheque, me está yendo, pero al 100, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero también si estás en una situación desafiante o de duda o de prueba, gloria a Dios igual. Dios ahí está contigo y Dios te va a dar la fortaleza, y nuestro deseo es que Dios te dé el gozo y la fuerza para aguantar y salir de eso, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por hoy, mi amor. ¿Algo último para todo por decir? Hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Hablemos Live, el mejor podcast del mundo mundial. Hablando en voz fuerte sin parar.